Y de ahí el Señor nos llevó a aprender de los discípulos en la tormenta, cuando Jesús calmó la tormenta en el mar de Galilea. Y Jesús llegó a compartir con sus discípulos, puedo decir, su preocupación de que no había fe en ellos, a pesar de que habían visto a Jesús sanar enfermos, a pesar de que habían visto a Jesús enseñar la palabra y el reino mismo de Dios. Y cuando sucede ese evento de la tormenta, hay una frase que nos dejó bien preocupados, porque Jesús dice: ¿por qué tienen tanto miedo a punto de que se van a morir? Y les pregunta claramente y les dice: ¿no tienen fe ustedes? ¿Acaso no me han visto? ¿Acaso no me han oído? ¿Acaso no han pensado quién soy yo? Y ese texto termina con la expresión de los discípulos que se parecen mucho a nosotros, y la expresión es: ¿quién es este? Tú no puedes poner tu fe en alguien que no conoces. Tú no puedes poner tu fe en alguien a quien no amas. Tú no puedes poner tu fe en alguien a quien no le tienes confianza. Y yo creo que la relación que llevamos con Dios nos pide a nosotros hacer un ajuste en esta tarde. Y esta tarde quiero hablar del capítulo 11 de Hebreos. Me voy a meter a Hebreos 11 y voy a empezar una caminata para hablar de una fe activa más que una fe religiosa. Pienso que la iglesia está pasando por una crisis de fe, y pienso que la iglesia está pasando esa crisis porque la iglesia tiene una fe religiosa y no necesariamente tiene una fe activa, dinámica. La fe religiosa es aquella que se impone, es aquella de la cual se hacen discursos y se habla sobre de ella, pero la fe que la Biblia nos muestra, o la fe que la gente de la Biblia nos muestran, es una fe activa, es una fe que crece, es una fe que necesita un terreno para ser cultivada, es una fe que comienza a caminar de una acción de cada persona cuando deciden creerle a Dios y creer en Dios. En realidad, hermanos, la fe, yo diría que la fe es más un verbo, es acción. La fe tiene que ir acompañada de obediencia, la fe tiene que ir acompañada de otros elementos que la nutren y que la fortalecen. Y la fe activa es más que una fe religiosa. Una fe de religión es la que nuestras abuelas practicaron. Una fe de religión son las tradiciones de la iglesia. Una fe de tradición básicamente son las prácticas de tradiciones que a veces no producen en nosotros nada, ni mucho menos más fe. La idea de venir a la iglesia es alimentar la fe. La idea de congregarnos unos con otros y orar unos por otros es crecer en nuestra fe. La razón por la cual la fe puede crecer es porque cuando pasan asuntos como los que William compartían, nosotros tenemos que hacer una decisión o leer en la situación una oportunidad de Dios para activar fe, o echarnos a llorar desesperados porque no sabemos qué hacer. Todas las pruebas de la vida traen un propósito. Siempre que pase una prueba en su vida, usted debe preguntar cuál es el propósito de esta prueba. En vez de pensar que la prueba lo va a destruir y lo va a aniquilar, usted tiene que preguntarse cómo Dios va a usar esta prueba para hacer crecer mi fe, para que mi fe esté activa en Él y no tenga yo una fe nada más de religiosidad, una fe que me han enseñado básicamente a tenerla, y es como la pintura de un edificio que le ponemos un color y decimos eso es fe. No, fe, en esta tarde vamos a oír lo que la misma Biblia enseña acerca de la fe. En el capítulo 11 de Hebreos, verso 1 al 4, está lo que yo llamo la definición más completa de fe. La fe se puede enseñar o la fe se puede también definir de varias formas, pero yo diría que la mejor manera de tener una definición sería lo que la Biblia dice de la fe. Y el capítulo 11 sabemos que es un capítulo clave, importantísimo, acerca de las personas que vivieron una vida en fe.
que corrieron una carrera en la fe, que hicieron cosas para Dios por la fe, que vieron a Dios por la fe, que llegaron a terminar su carrera por la fe, que cuando estuvieron frente a dilemas echaron a andar la fe. Le voy a dar un ejemplo, cómo esto trabaja. En algún momento nos vamos a meter a ver algunos personajes que hay en el capítulo 11, pero le voy a dar un ejemplo. Es muy difícil comprender que Dios te diga que te ha escogido para levantar de ti una nación grande, y le muestra las estrellas y le dice atrévete a contarlas, y luego le dice la arena y le dice atrévete a ver si la puedes contar, y le dice así como es la multitud de estrellas y así es como la multitud de la arena, los granos de arena, así será que tu descendencia. Y ustedes saben que me estoy apoyando en la persona de Abraham. Sucede que cuando el niño que Dios le da, que es el niño de la promesa, que se llama Isaac, y tu nombre significa mi hijo risa, así que me das una sonrisa, porque eso significa tu nombre, ok, smile, ok, happy boy. Cuando Isaac tiene como 11 años, una mañana el papá se levanta a Abraham y le dice: mi hijo, prepárese porque usted y los siervos vamos a salir, porque Dios nos ha pedido sacrificio. Y a mí me impacta mucho leer, y estoy pensando que ese sería el mejor sermón del Día del Padre. Me impacta mucho la imagen de un muchacho caminando con su papá, teniendo la mejor plática teológica que pudo haberse dado entre un padre y un hijo de unos 11, 12 años promediamente. Y van caminando, y van los criados, y llevan la leña, y llevan todo lo necesario, y eventualmente llega un momento en que el niño, cuando ya se da cuenta del escenario, le hace la pregunta a su papá, le dice: papá, ¿dónde está el sacrificio? La pregunta para nosotros sería: ¿qué le responde a un padre a su hijo cuando sabe que Dios le ha dicho: llévatelo, sube al monte y me lo das como sacrificio? ¿Qué le respondes? En ese momento muchos que estudian teología dicen que Abraham tuvo una crisis de fe, tuvo un dilema de fe, porque no podía darle una respuesta que no fuera la más que correcta o la más aceptada. ¿Y qué es lo que Abraham le dice al hijo? Dios hará que provisión para lo que él ha pedido. Esas palabras hay que saberlas interpretar. Le dice: tengo tanta fe en Dios que Él hará provisión para lo que Él mismo ha pedido. ¿Están entendiendo esa parte? ¿La están pensando? ¿Por qué nosotros batallamos mucho cuando Dios nos pide algo y lo convertimos en una crisis de fe en vez de entregarlo? Porque todavía nuestra fe no puede llegar a ese momento de decir con confianza: Dios hará provisión para Él mismo, porque Él lo ha pedido. Aleluya. Y si Él lo ha pedido, Él mismo tiene poder para hacer ¿qué? Provisión. Por lo tanto, tengo que echar a andar, tengo que activar mi fe. Aleluya. No me están escuchando algunos de ustedes. Están muy metidos en su asunto que les está pasando, que no están escuchando que cuando Dios les pide algo, Dios mismo sabrá si tienes fe, como un grano de mostaza. Aleluya. Dios mismo sabrá cómo hacerse provisión para lo que Él mismo pidió. Ahora, hay una cosa interesante en esa historia. Nada más la estoy usando como referencia, la estoy pasando nada más como referencia. La menciona el capítulo 11. En esta historia del capítulo 11 hay unas palabras que son sorprendentes, o que son unas palabras que habría que verlas. El verso 17, vaya conmigo. Nada más quiero mostrarle algo, porque en el relato del Génesis quizás no las entendemos como las entendemos en Hebreos siglos después. Mire lo que dice el verso 17: por la fe
¿Qué dice? Abraham, cuando fue que probado, ¿qué dice? ¿Ofreció a quién? Isaac, no te preocupes que tu mamá no te va a ofrecer a ti, ¿ok? Ten paciencia, mijo, ¿ok? No te asustes, ¿ok? Está hablando de otro Isaac acá, el de Abraham. Dice que cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido ¿qué? Las promesas ofrecía ¿qué? Su ¿qué? Unigénito. ¿Qué quiere decir? Que esto es un acto de fe. Y esta no es una fe religiosa. Es una fe que fue activada cuando el momento llegó. Si la fe no se puede predisponer. La fe que usted tiene se echa a correr cuando llega el momento de echarla a correr. La fe que usted tiene se echa a correr cuando llega el momento en que tiene que echar mano de ¿qué? De ella. Ahora, el segundo asunto con Abraham es este. Abraham, cuando se da cuenta de que el muchacho ya está en el altar del sacrificio y está levantando su brazo para hacer lo que tiene que hacer, y Dios le habla y Dios le dice: no le hagas daño, porque ahora conozco. Diga esa frase: ahora conozco. Y la pregunta es: ¿te conoce Dios a ti? ¿Me conoce Dios a mí? Le dice: porque ahora conozco que verdaderamente crees, confías en quién, en mí. Esa es la prueba. Conoce Dios si vas a dar el paso. Conoce Dios si vas a dar el salto que te está pidiendo. Conoce Dios si vas a hacer lo que tienes que hacer. Pero la otra cosa que sobresale en el texto de la historia de Abraham es lo siguiente. Abraham dice que dijo algo que a mí me cautiva, y lo vamos a desarrollar más. Abraham dice que dijo que él tenía fe de que aún Dios podía levantar de los muertos provisión para lo que él había pedido, creyendo que si Isaac era sacrificado, Dios lo podía ¿qué? Resucitar. Aleluya. Esa no es fe religiosa, esa es fe activa, esa es fe viva. Amén, amén. Esa es la fe de la Biblia. Esa es la fe en Dios. Esa es la fe que proviene del autor y consumador de nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pónganse a pensar. ¿Por qué dice Abraham que Dios tiene poder y que él cree que puede levantar aún de la muerte provisión para lo que él ha pedido? Teológicamente no hay una explicación que me agrade, pero escuché alguna de ellas que quizás me va convenciendo y creo que la voy a tomar para pensarla y estudiarla bien. La única razón por la cual Abraham tiene esa confianza de decir eso es por este punto. Escuche esto. Cuando Dios le da la promesa a Abraham de que le va a dar un hijo, escuche esto, el vientre de Sara ya estaba muerto. No escucharon, ¿verdad? Hermano, esa es una herejía, piénselo. Ya le había terminado la costumbre, ya estaba entrada en ¿qué? En años. El vientre de Sara literalmente ya no estaba en capacidad de ¿qué? De tener hijos. Estaba ¿qué? Muerto, dígalo con confianza. Estaba ¿qué? Muerto. Y don Abraham iba por el mismo camino. Por más de que el hombre se quiere muy viril y muy, ¿verdad? Abraham ya estaba también que alguien dijo por ahí medio muerto, ¿verdad? Pero este es el punto. Abraham supo que Isaac literalmente vino de un vientre muerto, porque Dios puede hacer todas las cosas. Amén. Porque Dios puede hacer todas las cosas. Amén, amén. Porque para Dios no hay nada que imposible. Así que cuando Dios le pide a Isaac y le dice: ve, llévate al muchacho y me lo sacrificas, Abraham dice: si me lo diste del vientre de Sara que muerto, me lo puedes otra vez A resucitar. levantar. Aleluya. Después de que te lo sacrifique, Amén, amén. me lo puedes volver a dar.
me lo puedes levantar y tu promesa se va a cumplir. Gloria a Dios. Eso es fe. Pero nosotros tenemos a veces una fe demasiado religiosa, porque nos ahogamos en un vaso de agua cuando algo nos pasa. Renegamos a Dios. ¿No es cierto que los discípulos le reprocharon a Jesús cuando estaban en medio de la tormenta y le dijeron, ¿acaso no te importa que nos vamos a morir y tú bien, gracias, durmiendo? ¿Acaso no nos agradeces que estuvimos trabajando contigo todo el día, tú enseñando desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, nosotros ayudándote con la gente, repartiendo las cosas, nosotros, ¿acaso no te das cuenta que trabajamos contigo y ahora que nos vamos a morir? Era un reclamo, era un reproche. Y dije que muchos de nosotros emocionalmente así respondemos a Dios. Cuando algo nos pasa, le reprochamos a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Voy a decir esto para que lo captemos. Cuando usted dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Usted está siendo una persona que no entiende realmente lo que es Dios en relación con usted. Porque lo que usted está diciendo, ¿y por qué mejor no le pasa eso a Él? ¿Y por qué mejor no se lo mandó eso a ustedes? En vez de haberme lo mandado a quién? A mí. Y si Dios me lo manda a mí, es porque Dios sabe que juntamente con esa prueba Él me dará la salida. Pero mi fe es la que me va a llevar del inicio a dónde? Al final. Y por eso Abraham dijo, si Dios me lo trajo de un vientre que muerto, cuando no había nada de posibilidades, Dios me lo puede levantar ¿de dónde? De las cenizas del sacrificio. Ese es el mensaje de esta tarde. Aleluya. ¿Qué tan muerta está la situación donde estamos? ¿Qué tan muerta está la situación? ¿Qué tan muerta está tu casa? ¿Qué tan muerta está tu hogar? ¿Qué tan muerto está el amor con tu marido? ¿Qué tan muerto está el amor con tu mujer? ¿Qué tan muerto está el amor con tus hijos? ¿Qué tan muerto está el amor de tus hijos contigo? Si tienes fe como un grano de mostaza, Dios puede restaurar a tus hijos aún desde la ceniza del sacrificio. Porque si se los entregas a Dios, has hecho la mejor decisión. Aleluya. Si entregas tu hogar a Dios, has hecho la mejor decisión. Si entregas la iglesia a Dios como pastor, has hecho la mejor decisión. Pero si pensaste que se la entregaste a otro hombre, ten cuidado, tu tormento seguirá. Pero si se la entregaste a Dios, esta iglesia es de Dios, ha sido de Dios. Esta iglesia nació porque Dios quiso que naciera. La iglesia donde tú estás nació porque Dios quiso que naciera. Amén, amén. ¿A quién utilizó Dios? Es la gracia de Dios. Pero como es su iglesia, aun cuando pensemos que se puede morir, Dios la puede ¿qué? Resucitar. Gloria a Dios. Pero yo tengo que tener una fe que activa. Dígale al que está al Gloria a lado, Dios. una fe que activa. Deja de tener una fe religiosa. Activa. Viva. Una fe que sea bios, vida. No una fe de Santa María. Ni una fe del Santo Niño de Atocha, ni una fe de la medallita y el talismán que te han dado, ni de la herradura de caballo que te dijeron que te pusieras atrás de la puerta, o de la cinta roja que te dices que te amarres cuando salgas a trabajar. Una fe que, Activa. dígalo otra vez, una fe que, Activa. una fe activa. ¿Qué requiere una fe activa? Dos cosas. El versículo 1 lo dice. El versículo 1 del capítulo 11 lo dice. Una fe activa requiere dos cosas. Requiere certeza y requiere convicción. Aleluya. ¿Qué tenía Abraham? Certeza de que Dios le había dado a Isaac, ¿de dónde?
de un vientre que ya no tenía Vida. posibilidades de dar pero ¿quién le tocó ese vientre? ¿Quién lo preparó ese vientre? ¿Quién metió sus manos en ese vientre? Dios. Dios. ¿Pudo Abraham hacer algo respecto a eso? No, hay veces que la fe te pide quedarte también sin meter las manos. En otras palabras, no le ofrezcas a Dios tus soluciones. No le pongas las ofertas que tú quieres que Él considere. No le digas a Dios cómo saldría la situación o cómo saldrías de la situación. Cuando Dios mete las manos en algo que está muerto, Él lo puede resucitar. Porque la fe de Dios es una fe que activa, una fe que viva. Dice un canto, fe mueve la mano de Dios, Aleluya. Fe en su palabra viva. Todo es posible si te atreves a hacer algo, si puedes Creer. Aleluya. Entonces estas son las dos cosas. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no Se ve. la convicción de lo que no se ve. Lo primero que está diciendo aquí el texto, para que vayan ustedes creando una buena construcción de la fe, el texto está diciendo que la fe no es algo intelectual para iniciar. La fe exactamente inicia donde Dios quiere que inicie. La fe inicia en el corazón de la persona, y en el corazón de la persona hay tres asuntos que se deben de considerar como unidos, pero a la vez distinguirlos el uno del otro. En el corazón es el lugar donde están las emociones de la persona. En el corazón es el lugar donde están los sentimientos de la persona. Por eso amamos con el corazón, por eso sentimos con el corazón, por eso nuestras canciones y nuestra música toca el corazón primero, sacude el corazón, calienta el corazón, le da calor al corazón, porque en el corazón están los sentimientos, en el corazón están las emociones, en el corazón está el calor de la vida, el calor de lo que somos, el calor de lo que queremos sentir y dar a otros. Pero también en el corazón está la voluntad de la persona. Ahora, le voy a dar un ejemplo. Y este ejemplo creo que es importante recordarlo, porque este ejemplo puede ayudar a sanar muchas cosas en algunas situaciones que se pudieran presentar. Por ejemplo, si hubiera una pareja que está teniendo muchos problemas de vida conyugal, y la última nota que hacen es buscar ayuda con un asesor o un pastor que se considere consejero para ayudarles, y hacen y determinan eso, un consejero que es competente y un consejero que es capaz de entender lo que está pasando, les va a recibir, les va a atender, y después de haber oído todo lo que pudo haber oído, después de haber hecho todo lo que pudo haber hecho como consejero, al escucharlos, al recibirlos, al caminar con ellos por un tiempo prudencial, es lo siguiente: darse cuenta de qué tan lastimados están el uno con el otro. Porque el hombre tiene la capacidad de lastimar los sentimientos de una mujer, y una mujer tiene la capacidad de lastimar los sentimientos también de un hombre. La conducta del hombre tiene la capacidad y tiene el poder de matar las emociones en una mujer, y la conducta de una mujer tiene el poder y la capacidad de matar las emociones en un hombre. Lo mismo pasa con los padres, pueden hacer lo mismo con los hijos, y los hijos, si no se cuidan, pueden hacer lo mismo con los padres. Uno tiene poder para alimentar las emociones y que estén sanas y estén fuertes. Uno tiene poder para alimentar los sentimientos de otra persona para que estén sanas y fuertes, y uno cosechar lo que sería la recompensa de uno colaborar para que eso suceda, o uno cosecha la destrucción de lo que uno hace cuando mata los sentimientos, hiere los sentimientos, aniquila los sentimientos, los sueños de una persona, y luego daña todo el componente o lo que llaman en inglés el make-up emocional de la persona. Entonces, por ejemplo, llega la persona, y les voy a dar esta ilustración. Llega la persona y entonces el consejero dice, la persona que está más lastimada en este caso es María. Está muy herida por todo lo que ha pasado, por la manera en que ha sido la convivencia con su cónyuge, al cual le vamos a llamar, no Juan, porque aquí hay Juanes, ¿verdad? Y no quiero que piensen que estoy hablando de ellos, no estoy bromeando. Pero el nombre más común en la historia latina es José, ¿y qué?
y María. Juan no ha hecho buen trabajo. Entonces el consejero se da cuenta de que María está muy ¿qué? Lastimada. Y entonces el consejero, para poder ver si esto va a sanar y para poder ver si hay deseo de que esto sane y los dos quieran hacer eso, el consejero no puede apelar a las emociones lastimadas. Y el consejero no puede apelar a los sentimientos heridos. No le puede decir, usted tiene que sentir que lo ama otra vez. No le puede decir, usted tiene que alimentar sus emociones para volverlo a amar otra vez. Cuando la persona dice, ya no tengo sentimientos y ya no tengo emociones para amar a esta persona, ¿de dónde echa mano? De la voluntad. Y así es la fe. La vida nos lastima, el diablo nos lastima, familiares nos lastiman, todo nos puede lastimar. A veces tenemos un rostro donde todo está literalmente lastimado en nosotros y la fe se ha ido desboronando, la fe se ha ido evaporando, han venido golpes difíciles a nuestra vida, han habido pérdidas significantes en nuestra vida, hemos perdido el trabajo que también pensamos que era el mejor trabajo que habíamos tenido en la vida y comenzamos a hacer todo un escenario y cuando nos damos cuenta lo que nos queda en la mano de sentimientos y emociones para seguir es que nada. La pregunta es, ¿de dónde echas mano? No los escucho, dígalo otra vez. ¿De dónde echas mano? De la voluntad. Dígalo otra vez, ¿de dónde echas mano? De la voluntad. ¿Y dónde viene la fe a nacer? La fe nace en la voluntad. Pero la fe nace cuando escuchas una palabra ¿de quién? De Dios. Te voy a dar un ejemplo. Volviendo a lo de María y José. ¿Están listos? Así se van a llamar los suegros de mi hijo Junior. Se llama María y José. Por eso tuvo que libertad usar eso. Y la chica se llama Guadalupe. Así que cuando yo los conocí, se presentaron como María y José y les dije, ¿y dónde está Jesús? Pero no. Para que tengan una idea, no, Michoacán, y allá son los hombres, de allá vienen ellos, de Michoacán. Mi hijo se va a casar con una familia de Michoacán y vamos a tener una boda estilo rancho, así que van a llegar todos los que tienen que llegar, no se puede dejar a nadie afuera para no herir sentimientos. Amén. Así que la boda de mi hijo va a haber como 300 personas ahí. Y siempre hay un borrachito que se invita él solo, ¿verdad? Volviendo, ¿qué estaba diciendo? Ya se me olvidó. Solo quería saber si están poniendo atención, si están recibiendo la palabra de quién. Entonces, el consejero le pregunta, le dice, María, usted está muy lastimada y todo, vamos a hacer un contrato, pero vamos a empezar a trabajar de la voluntad de usted. Y le dice a José le dice, ¿cuánto hace que María no te cocina el plato favorito que ella te cocina y te agrada? Y José dice, ni me acuerdo. Porque una manera de María de vengarse y de castigarlo es no dándole los gustos de la comida. Por eso Miguel tiene más bendición que los casados al estar soltero, porque él se da los gustos él solo. Pero le vamos a orar, como dice la pastora Irma, por una persona que llegue a su vida y le dé los gustos que el Señor tiene para él. Y si Miguel no dice amén, yo lo digo por él. Amén. Y entonces María dice, ¿sabe qué, señor consejero, señor pastor? No tengo ganas, no tengo deseos, no tengo sentimientos, no quiero hacerle la comida. Y entonces el consejero le muestra, dice, María, no vamos a operar de sentimientos ni de emociones, vamos a operar de qué. Y vas a hacer un acto de qué. Y vas a dar un paso de fe. Vas a empezar a caminar hacia esa restauración, dando un paso de fe en la voluntad. Tres semanas después regresan y el consejero pregunta, José, no, dice, hasta me chupé los dedos. ¿Cuál era su plato favorito? Chiles rellenos y carnitas. Y dijo, esa mujer se mandó. Y yo me quedé hasta sentado en la mesa, casi no me podía levantar. Gloria a Dios. ¿Lo hizo María de sentimientos? No. ¿Lo hizo de la voluntad? Tampoco. ¿De dónde lo hizo? Digo, de las emociones no, ¿lo hizo de dónde? De la voluntad. Entonces le dice, ok, María le dice, ¿qué es lo que a usted le
José no ha hecho con usted hace algunos meses. Y María dice, ¿sabe qué? Hace casi 6 meses que no me lleva a la casa de mi mamá. Porque una manera de José de castigar a María es no llevándola a la casa de quién, de la mamá, para no castigarse él también. Pero le dice María, entonces ¿qué es lo que quiere que haga José? Que me lleve a la casa de mi mamá. Pero no lo siento, no me nace. José, ¿verdad que estaban buenos los chiles rellenos y las carnitas? Ajá. Sí, Señor. De la voluntad. De la voluntad, ¿llevar a quién? A María, ¿a dónde? Este fin de semana, ¿a dónde? ¿A la casa de quién? De su mamá. Y dice ella incluso, y que no me vaya a decir que nos vayamos rápido. Ay, ay, ay. Va a estar con buena cara, de buena gana, de buen gusto y disfrutando lo que es. Este ejemplo es muy sencillo, pero es muy verdadero. ¿De dónde se restaura un matrimonio? De la voluntad. Cuando los dos tienen que voluntad de volver a confiar el uno en quién, en el otro, de creer el uno en quién, en el otro, de hacerse bien el uno en quién, al otro. Entonces, cuando una persona pierde fe, por lo que sea, cuando una persona la fe se está cayendo y se está evaporando y se está ¿Menguando? necesitas tener estas dos cosas, certeza y convicción. Y la certeza y la convicción radican en la voluntad de quién, de la persona. Si no tienes convicción en tu corazón, no puedes creer que Dios puede levantar a alguien. Si no tienes convicción, si no tienes certeza de que Dios te va a dar un futuro mejor, no puedes creer eso. Te vas a quedar donde estás. Siempre vas a estar hablando del mismo tema. Yo estuve en Alaska y el pastor invitó a comer a 2 personas. Me dijo que quería hacer eso, digo, con gusto. Y es interesante que en la conversación de la comida, la persona habló más, la dama, y es importante que el pastor, se lo digo con mucho así tacto, el pastor como 3-4 veces trató de cambiarle el tema para ver si podían hablar y de otros asuntos. En las 4 intenciones de cambiarle el tema, la persona regresó al mismo tema. ¿Por qué? Porque la persona habla de la herida que tiene, o la persona habla de la salud que tiene. La persona habla de lo que le han hecho, de lo que le ha pasado. Pero si la persona no sabe que después de un tiempo necesita entrar en una nueva conversación, ayudado por quién, por Dios, siempre se va a quedar por años, por décadas y el resto de su vida hablando de qué, de lo mismo. Y ustedes conocen ese tipo de situaciones. Yes, yes. Pero Dios tiene una nueva plática para nosotros. Amén, amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Amén, gloria a Dios. Dios tiene una nueva plática para nosotros. Amén. Porque Él sabe que nuestro corazón, aunque esté herido y atribulado y cargado y adolorido, Él lo puede sanar. Aleluya. Él lo puede saturar de amor. Aleluya. Él puede llenarlo con caricias que vienen de lo alto. Amén, amén. El Señor puede hacer eso. Entonces, ¿qué es fe? Fe es certeza. ¿Qué es fe? Fe es convicción. Aleluya. ¿Dónde inicia la fe? En el corazón. Dale tu corazón a Cristo en esta tarde. Aleluya. Dale como está el corazón. Pon el corazón en las manos del mejor cirujano. El mejor cardiólogo es Jesús. Él puede sanar nuestros corazones. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Aleluya. Como iglesia les voy a pedir que me ayuden a orar para terminar por Gilberto. Gilberto está en el hospital. Con el hermano Roda, si se puede, mañana iremos a verlo o esta noche, como sea necesario. Yo no puedo llegar a decirle a la familia de Gilberto, Dios lo va a levantar, Dios lo va a sanar. Yo tengo que acompañarle y decirle, Él está en las manos de Dios. Yo tengo que creer como Abraham. Si Dios lo puede levantar, Dios lo va a levantar. Y si Abraham tiene que sacrificar a su hijo, y Dios lo puede levantar desde las
cenizas, Dios también lo puede hacer. Y si Dios lo quiere graduar a la eternidad, Dios tiene el permiso y la autoridad de hacer eso. Pero mi fe no le dice a Dios lo que Dios tiene que hacer. Mi fe le dice a Dios, creo en tu poder, en tu dominio, en tu soberanía y en tu santísima voluntad. Gloria a Dios. Y que haga el Señor lo que el Señor tiene que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo la convicción de que si Gilberto esta noche, Cristo viene por él, parte a la eternidad, nace a la eternidad. Y yo tengo la convicción de que si Dios lo levanta de esa cama mañana, el Señor tiene un plan para los días que le alargue la vida, o los días que le prolongue la vida, y vamos a disfrutar y a gozar de ese plan, porque eventualmente todos nosotros, si Cristo no viene, tendremos que hacer lo mismo. Enfrentarnos ante quién, ante nuestro Creador, porque dice que está establecido que el hombre muera una vez y luego se presente ante el juicio. Entonces vamos a orar por Gilberto. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar por su esposa María, vamos a orar por sus niños, que Dios trabaje en esa familia, en la familia de Gilberto y de María, y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre quién, sobre ellos. ¿Cuántos recibieron alguna palabra de Dios en esta tarde? ¿Cuántos recibieron una palabra de Dios? José Gabriel es lo mismo. Es lo mismo. Activa tu fe, hermano. Activa tu fe. Fíjate que me dio tanto gusto hoy cuando te vi con el rostro como lo traías, con una sonrisa, versus el rostro que tenías cuando nos juntamos para tomarnos esa tarde ese café. ¿Por qué? Porque si dejas que tu fe te encuentre con Dios, verás la gloria de Dios. Y yo les pudiera decir a muchos de ustedes que hay que cambiar un poquito el semblante. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Cristo no está muerto, Cristo está que Vivo. lo siento en mi ser, lo siento en mis manos, lo siento en todo lugar. Amén. Vamos a orar.